camino hacia la madurez espiritual. Hermano, cuando hablamos de madurez espiritual es bastante difícil y tratábamos sobre el compromiso que tenemos, que deberíamos de tener cada uno de nosotros de madurar, y todo debe tener metas medibles, propósitos sinceros y enfoque en lo que estamos haciendo. Hoy vamos a profundizar un poquito más en cuanto a la madurez y sus principios fundamentales. Mire, nuestro mejor modelo a seguir se llama Jesucristo. Él siempre fue una persona madura, pero usted me va a decir, pastor, pero si él es Dios, ¿cómo quiere que no sea maduro? Sin embargo, hermano, recuerde que es 100% hombre, 100% Dios. Eso se llama la unión hipostática de Cristo. 100% hombre, él no era 50%, no, 100% hombre, 100% Dios. Él lloró, él sufrió, él tuvo temor también. Dice que a la hora que estaba, que iba a ir a la cruz, dice, mi alma, dice, está angustiada, dice. Entonces él tuvo todo eso. Él durmió, él comió, él lloró, él sintió el calor, el frío, el cansancio físico. Entonces, pero aún así, él siempre fue una persona madura. Nunca se quejaba de lo que tenía que hacer, nunca se quejó de lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Y es más, en el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 1 dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Eso significa que la hora de su crucifixión, la hora de su muerte, la hora en que iba a ser entregado a los romanos para ser crucificado había llegado. Pero hay algo bien importante: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es una forma madura de poder hablar y pensar. Había aceptado el desafío que tenía por delante. Pero lamentablemente la iglesia moderna lo que menos quiere es ser desafiados a llevar una vida con propósito para glorificar a Dios. Y a veces, hermano, anteponemos nuestros deseos antes de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aún no hemos madurado. Aún hay muchos niños fluctuantes que cualquier problema o cualquier corriente doctrinal los mueve. Esta mañana nuestro estudio se titula Principios fundamentales de la madurez cristiana. Vamos a hablar de 4 principios fundamentales para nuestra madurez cristiana. Si usted los toma en cuenta, usted va a madurar. Si usted los toma en cuenta como matrimonio, su matrimonio va a madurar. Me gustó mucho ayer un sermón que escuché sobre boda. Bonito. Y curiosamente siempre empieza con el primer principio fundamental. Vamos entonces a nuestras Biblias, a Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie. ¿Lo tenemos, iglesia? Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Lo vamos a leer entonces todos juntos. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Algunas cositas que yo subrayé en este versículo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad. Y hay uno en el versículo 16 que dice, de aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo dice? Gracias.
mutuamente. Y eso es, hermano, cada miembro se ayuda mutuamente con el otro, según la actividad propia de cada miembro. Ese es según el don y el talento que Dios le ha dado. Pero ¿cómo vamos a llegar a hacer a esa estatura del varón perfecto? Madurando, creciendo, aprendiendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver el modelo de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que usted es quien nos debe, el que nos lleva, Señor, por el camino hacia la madurez. Permítanos, Señor, conocerle más y aprender más de el modelo a seguir, Señor. Sabemos de que usted, aún siendo Dios, tuvo un cuerpo humano y que también tuvo todas las necesidades que un humano puede tener. Sin embargo, en su madurez espiritual, Señor, usted siempre salió adelante, aún en medio de las dificultades. Padre, enséñanos esta mañana. Espíritu Santo, prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Suplicamos, Señor, que sea su palabra, Señor, fluyendo, Señor, a través de mis labios. Quítenos todo conocimiento humano, Señor, para que podamos, Señor, hablar lo que usted quiere que hablemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Como usted puede ver en el versículo 13, 14, 15, podemos ver que la iglesia, podemos ver a la iglesia como un cuerpo y que este cuerpo tiene diferentes miembros y que cada miembro tiene sus propias funciones. La función que tiene el oído no la puede hacer el ojo, ¿sí o no? Quiero ver con el oído. ¿Cómo no? Hermano, no puede, necesita, cada miembro tiene su propia función. ¿Cuántos escriben con la mano izquierda? Esta es la derecha, hermano. ¿Cuántos son zurdos? Vaya, levante la mano. Mire cuántos zurdos. Ellos tiran buenas pedradas. Les dije en la Biblia que los zurdos son buenos para eso. Pero también los derechos, ¿verdad? Cada quien sabe. Y la mano, cuando le dice vaya a escribir, ya la mano ya sabe, ¿verdad? ¿Qué mano va a estirar para agarrar la pluma, no? ¿O qué posición va a agarrar usted para escribir? Yo veo que los zurdos escriben algo enconchado, ¿va? Y son rápidos para escribir. Son rápidos. Mientras que los derechos nos tomamos el tiempo, dibujamos la... Hermano, y cada cosa tiene su puesto. Ninguno de los miembros de su cuerpo reniega, porque trabaja overtime. Ninguno de ellos reniega. Por ejemplo, hermano, el corazón no reniega que trabaja 24 horas. O usted oye que dice, hey vos, ya estoy cansado, decirle a los pulmones que me venga y me ayude un poquito más. ¿Verdad que no? Los pulmones se cansan de... Hermano, los pulmones dicen, hoy cerrado por día festivo, ¿verdad que no? ¿Verdad? No, hermano, es imposible. El cerebro, hermano, aunque usted esté dormido, su cerebro sigue trabajando. Hermano, si su flujo sanguíneo deja de funcionar, ¿qué pasa? Se muere. Y el primero que se muere es el cerebro. Entonces, si se fija, cada órgano, cada miembro, cada parte de nuestro cuerpo está conectado y sirve para que otro funcione. Si uno de estos órganos falla, el cuerpo colapsa o ya no funciona igual. De la misma manera son los miembros en el cuerpo de Cristo. Pero para que todos trabajemos de una manera, como dice el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, necesitamos madurar espiritualmente. Necesitamos, hermanos, dejar de ser niños espirituales. Me gustó mucho como lo dijo el pastor Tony cuando fuimos al convivio de varones la vez pasada. Los niños son malcriados. Si usted los deja, son malcriados. No, si es normal que un niño haga algo que está fuera del orden. Pastor, es que no le han... No, si, aunque los eduquemos, siempre los hipótesis les va la onda. Son niños. Son niños. Hasta el más educado hace sus travesuras. Hacen berrinches. Cuando no les quiere dar, ¿verdad? Algo. Yo quiero a mi Blanca. Y vienen llorando por una Blanca toda murosa. Y la andan arrastrando por todo el... Son niños, hermano. Cuando se les quita el juguete, hermano, ya no digamos. Se tiran el piso para yo quiero... Mira, hermano, yo he visto que algo es penoso. A veces la mamá siente hasta ponen rojitas en el supermercado. Que el niño quiere que le compre eso y tal vez la señora no es que no quiera comprar, sino que porque no trae dinero. Hijo, no traigo, le dice. Y el niño hace berrinche y acá y... Son niños.
Y muchas veces es el comportamiento del cristiano dentro de la iglesia. Niños que aún no han madurado. Es imposible que usted funcione correctamente dentro de la iglesia si no ha madurado, si no ha cerrado capítulos viejos de su vida y se propone proseguir hacia la meta. Es imposible que podamos funcionar correctamente dentro de un ministerio si todavía hay un capítulo que no ha cerrado de su vida, que no ha entregado a Cristo, que todavía lo tiene ahí como esa herida que no puede sanar. No venga a decir que es maduro si todavía hace escándalos como los que hacen los niños. Es por eso que estamos tratando de buscar una manera para que usted y yo maduremos, educándonos a través de la palabra de Dios. Enfoquémonos en lo que nos conviene para que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sigamos el ejemplo de Cristo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Que Él fuera maduro para aceptar hasta el sacrificio de la cruz. Vaya, no pierde Efesios, pero vaya conmigo ahí adelantito, Filipenses 2:8. Fíjese bien, hermano, Jesucristo sabía lo que venía por delante. Hermano, yo le apuesto que si a usted y a mí nos dicen, mira, hoy en la noche van a venir a buscarte porque te van a meter preso, le puedo asegurar que usted no duerme toda la noche. No duerme toda la noche pensando, ¿y a qué hora van? Ya llegaron y tal vez el lechero, aquí traigo la leche, va. Y se muere, hermano. Mire lo que dice Filipenses 2:8. Oiga bien, y estando, ¿en qué? En la condición no dice de Dios. ¿En qué condición estaba Él? De humano. Esa es su condición y la mía. Estando en la condición de hombre, o sea, sintiendo todo lo que un hombre siente, necesitando todo lo que un hombre necesita, un ser humano necesita. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿cómo dice? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué madurez del Señor. No lo hizo en su condición de Dios. En condición de Dios, Él aguanta lo que sea. ¿Por qué? Él es Dios. Pero como hombre, como humano. Entonces, esa partecita a veces no la saltamos, estando en la condición de hombre. No, es que Jesucristo es Dios y por eso Él puso. No, permítame. Dice la Escritura que cuando Él sufrió su pasión, estuvo en su condición de hombre y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte muy vergonzosa, que era la de la cruz. No era fácil ser humilde y obediente, especialmente si sabía lo que iba a suceder. No es fácil para nosotros los cristianos el querer ser humildes, obedientes o aprender a amar. No es fácil, yo sé que no. Pero podemos alcanzarlo. Acompáñenme hasta Isaías, por favor. Capítulo 53, ahí en el Antiguo Testamento. Estamos poniendo una base. ¿Qué fue lo que Jesucristo lo llevó a ser maduro espiritualmente? Y estamos explorando un poquito la madurez de Cristo, el carácter de Cristo. Acompáñenos hasta allí, Isaías 53, versículo 3 al 7. Este capítulo yo les he enseñado a los hermanos en el colegio de teología que es el capítulo que los judíos ya no leen en las sinagogas, porque habla de los sufrimientos del Redentor, del Mesías. Y cuando hablan de eso, lo primero que se les viene a la mente es Jesucristo. Es el único que se les viene. Y por eso ellos obvian este capítulo. Pero fíjese bien. Vamos a descubrir un poquito más del carácter de Jesucristo. 53, 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no estimado. A ver, hermano, véame acá. ¿Qué tal si le hago una mala cara? Ya no viene. Es que el pastor me dijo mala cara, pero ya no vengo. El pastor tal vez le caigo mal porque no me habló. Y es este hombre, acá. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oiga bien, aquí viene. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Como puede ver, está hablando de la conducta y los sufrimientos de Jesucristo, aquel que no dijo nada, solo aceptó con madurez lo que estaba predicho en las Escrituras. ¿Cómo llegamos a esa madurez de aceptar las cosas que tienen que ser? ¿Cómo salimos adelante ante la ofensa y el desprecio de los demás? ¿Por qué es lo que sucede? A veces nos molestamos o nos resentimos por pequeñas cosas que se pueden aclarar. Y recuerde que le dije que Jesucristo sufrió todo esto en su humanidad. ¿Cómo salir de las pruebas? ¿Cómo salir de la angustia? Veamos lo que Jesucristo modeló y qué fue lo que él hizo. Vamos hasta allá, Mateo, capítulo 4. El primer fundamento de la madurez cristiana, es que usted, como cristiano, le dé el lugar que le corresponde a Dios. Hermanos, es importante que usted como personas entienda que usted fue creada exclusivamente para la gloria de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, ¿qué dice? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué dice? Adorarás y a Él solo servirás. Jesús le dio el lugar que le correspondía a Dios. Solo a Él adorarás, solo a Él le servirás. Al parecer los cristianos modernos hemos olvidado a quién servimos y a quién adoramos. Y por eso muchos de nuestros problemas vienen por ahí, porque no le hemos dado la prioridad a Dios, no lo tomamos en serio, siempre le estamos dejando en último lugar con nuestro tiempo. Piensan que con solo asistir a la iglesia los domingos ya están adorando a Dios y sirviéndole. Hermano, cuando usted goza de una relación cercana con Dios, con Cristo, todo lo demás va a caer en su lugar. Jesús lo hizo. Mire el versículo 11, dice, y el diablo entonces le dejó. Hermano, cuando usted le da el lugar a Dios, entonces Satanás va a tener que huir de usted. La Biblia dice, someteos ¿a quién? A Dios, resistir al diablo y él. Pero cuando usted le da el lugar a Dios, cuando en su lista de prioridades dice Dios primero. Por eso vimos de creyentes que las cosas no les funcionan porque quieren agradar a Dios, pero aún quieren seguir agradando sus propios deseos mundanos. Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Dios lo hizo a usted y a mí para que le glorifiquemos, para que le honremos. Él nos escogió para que fuésemos salvos, para que le honremos y le glorifiquemos y le agradezcamos por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿dónde están los cristianos? En domingo, que debería ser el domingo el día del Señor. Es indignante cuando las personas sacan a Dios de su trono y lo quieren convertir en su siervo para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Son irreverentes, no saben cómo adorar, creen que le hacen un favor al venir a la iglesia. Déjame decirte, cuando venimos a la iglesia, nosotros nos estamos haciendo un favor, porque es Dios que nos va a hablar a través de su palabra y nos va a dar su consejo y nos va a dar su bendición. ¿Quiere madurar? Ponga en su lista de prioridades a Dios. Matrimonios, ¿quieren solucionar sus problemas? Tomen en serio a Dios. Deje de quejarse de su cónyuge y pórtese serio con Dios para que las cosas caigan en su lugar. Mire lo que dice ahí adelantito en Mateo 6:33. Y este es el problema, que nosotros primeramente buscamos las cosas de acá abajo y queremos resolverlas y se nos olvida que la prioridad tiene que ser Dios.
¿Qué dice 33:3? Mas buscad, ¿qué dice? De último, de segundo, de tercero. No dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Significa que le tenemos que dar la prioridad a Dios. Yo no se la estoy pidiendo para mí, ni para esta congregación. Se la estoy pidiendo para Dios. Ahí es donde empezamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y usted revisa qué cosas está hablando. Ahí habla de alimento, ahí habla de vestido, ahí habla de bebida, ahí habla de lo que usted necesita para poder vivir. El reino de Dios y su justicia significa que Dios debe ir primero. Queremos que esta congregación sea bendecida con unidad, fe y conocimiento del Hijo de Dios. Tomemos en serio a Dios. Démosle el puesto que se merece. Seamos responsables con Dios. Tema a Dios. Sea reverente a Dios. Adore a Dios. Sirva a Dios. Ese es el punto. No venimos por otra cosa. No nos levantamos temprano para estar aquí a las 8 de la mañana para que nos vean. No, venimos porque le queremos servir a Dios, porque queremos tomar en serio a Dios, porque queremos que Dios nos bendiga también. Dios es el primer fundamento de nuestra madurez cristiana. Y si usted no lo tiene a Él como fundamento, créame, la vida no va a ser así nada más, no es fácil. Sin Él como fundamento va a ser mucho más difícil. Pronto va a caer en el desánimo, la apatía, rebeldía, porque no tiene claro quién tiene que ocupar el primer lugar en su vida. Santiago 4:8 dice, búsquelo conmigo por favor. Algunos cristianos dicen, es que yo siento a Dios bien lejos de mi vida. Yo le digo, hermano, revise sus prioridades. Revise porque usted siente que Dios está lejos de su vida. Lo tiene, 4:8. Santiago 4:8. Estamos allá en el Nuevo Testamento, casi al final del Nuevo Testamento. ¿Cómo dice? A ver, léalo conmigo pues. Acercaos a quién? A Dios, y Él se acercará a vosotros. Hasta ahí dejémoslo. Ya sé que lo de pecadores, ya sé que somos pecadores. Ya sé que somos pecadores, ¿o no? Ayer me dijo un señor, no, me dijo, yo soy buena gente, me dijo. De verdad, le dije. Ya me iba para la casa y nomás porque me dijo que era buena gente me quedé parado. Hermano, pues mire, le dije, vamos a ver, ¿usted conoce los 10 mandamientos? Sí, usted sabe el método que yo les he dicho que podemos practicar para cuando eso que nos dicen que son buena gente. Veamos entonces. ¿Conoce los 10 mandamientos? Sí. Si le digo una mentira, ¿qué soy? Un mentiroso. Si usted ha dicho mentira, sí. ¿Que entonces qué es un mentiroso? Ok. Por ahí empecemos. ¿Usted ha robado alguna vez? No, me dice. Y le dice, no roba. ¿Seguro que no ha robado? No, me dice. Mire, que me acaba de decir que es mentiroso. Bueno, me dice, cuando estaba chiquito me metí a una tienda y me comí una caja de chocolate adentro y no la pagué, me dijo. Ya ves, le dije. Hermano, solo revisamos 4 mandamientos. Y le pregunté si le tocara estar en juicio delante de Dios. ¿Qué? Pues ni modo. Y a uno le preocupa, ¿cómo no? ¿Qué tal si le digo que alguien pagó por esa? Y hermano, y comenzamos. Porque ya sé que somos pecadores. Pero no voy a hablar de que somos pecadores, quiero hablar de que si nos acercamos a Él, Él, ¿qué dice? Se acercará a nosotros. Muchos quieren milagros a través del texto o a control remoto. Hermanos, los milagros no funcionan a control remoto. Dice la Biblia que para que Él se acerque a nosotros, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Y esto solamente va a suceder cuando nosotros le demos la prioridad a Dios, cuando le demos el lugar que le corresponde. ¿Le gustaría vivir su vida teniendo cerca a Dios? A quien no, ¿verdad? Yo quiero que en mi vida todo el tiempo Dios esté cerca, sí. Eso puede suceder si realmente nosotros nos acercamos a Él, si le damos el lugar que le corresponde. Jesucristo lo hizo. Y dijo allá en Mateo, en el capítulo 4, el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué dice? Adorarás y a Él solo servirás.
¿A quién adoras? ¿A quién sirves? ¿Quién es tu prioridad en tu vida? Segunda cosa, Mateo 4, del 1 al 7, ahí mismo estamos, no vaya muy lejos. Si usted lee en el capítulo 3 de Mateo, del 13 al 17, usted va a encontrar el bautismo de Jesús. Y ahí dice, ¿verdad? Entonces Jesús vino a Galilea, y luego dijo que fue bautizado, y cuando fue bautizado, dice el 3:16, dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma, y venía sobre él, y una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios diga, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Yo como tengo contentamiento de Pedrito, diga así, como tengo contentamiento de Juan, como tengo contentamiento de Carlos, como tengo contentamiento de María, de Toña, de todos. Qué bonito, ¿verdad? Pero no todo el tiempo va a ser así, hermano. Porque precisamente después de eso, 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién dice? Es que, hermano, la parte bonita del Evangelio sí nos gusta, pero ya cuando viene la prueba ya no. Ay, pastor, hoy no voy a ir a la iglesia porque la semana pasada es un gran calor. Mejor asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la Biblia, porque en el infierno es más caliente. Mira lo que dice ahí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, la tentación va a llegar. Pero la pregunta es, ¿cómo usted va a resistir la tentación? Y aquí viene la respuesta. Y él respondió y dijo, ¿qué dijo? Ahí está, ahí quédese con eso. Escrito está. El segundo fundamento de nuestra madurez cristiana es la autoridad de la Escritura. Y si usted ve ahí, dice en el versículo 4, escrito está. El versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. Y el versículo 10 dijo, vete Satanás porque escrito está. El Hijo de Dios conocía las Escrituras, las sabía usar adecuadamente, y en ese momento de dificultad no corrió con los consejeros, no corrió con los psicólogos, ni mucho menos con los religiosos, sino que vino y acudió a la Escritura, al consejo de Dios. Hermano, el consejo de Dios es el mejor que podemos tener en un momento difícil. En el proceso de nuestra madurez, yo sé que van a haber cosas que nos van a lastimar, que nos van a dañar, pero vamos a la Escritura y Señor, dame una respuesta a esto que estoy sintiendo. Si la Biblia habla, lo que pasa es que a veces solo la leemos, no dejamos que Dios nos hable. Como cuando usted va al doctor, ¿verdad? Y usted, a ver qué tiene, y usted comienza a decirle al doctor de todo y de todo. Y el doctor le quiere decir, mire, espérese, le voy a explicar, y usted le sigue hablando. Y al final, hermano, el doctor solo se le queda viendo, ¿va? De que usted está hablando, deje que el doctor le dé la receta. Deja que el doctor le diga cuál es la medicina, el antídoto para esa necesidad. El segundo ejemplo que nos da Jesús es la autoridad de las Escrituras. Hermano, es triste cuando los creyentes no conocen la Biblia. Todo creyente necesita saber las Escrituras, necesita estudiarlas, meditarlas y practicarlas. Dice Josué 1:9, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino. Y no hablemos de prosperidad material, hablemos de una prosperidad espiritual. De una prosperidad espiritual, algo que usted va a poder sentir diferente. Es triste ver cómo muchos creyentes han abandonado su estudio bíblico personal. Hace mucho tiempo se conocía a la iglesia evangélica como el pueblo del libro, porque eran personas que manejaban Biblia.
Y hoy tenemos que ingeniárnoslas para poderle enseñar. Porque, hermano, hemos perdido en algunos casos la devoción de poder estudiar y meditar en la palabra. Están tan cansados de la rutina que no hay tiempo para meditar en las Escrituras. Están tan ocupados que su estudio bíblico de media semana también ha sido abandonado. Ay, ¿usted quiere que vengan? Bueno, yo nomás lo digo. ¿Usted quiere venir? Venga. Si el que se edifica es uno. Este libro que estamos estudiando con los diáconos, futuros diáconos. Tenía 2 ahí y esta semana que pasó me reuní con 2 pastores y el Señor puso en mi corazón llevarle uno cada uno. Y uno desde que lo vio me dijo, pastor, me dijo, este libro es oro molido. Porque le va enseñando el proceso del crecimiento de la iglesia, el desarrollo natural de una iglesia. Hermano, y usted lo revisa, citas bíblicas por aquí, citas bíblicas por allá, se menciona la Biblia aquí, se menciona la Biblia allá. Hermano, es por eso precisamente, porque tiene la autoridad de la Escritura. La autoridad absoluta de la Escritura es fundamental. Uno de los peores asaltos que le podemos hacer a la palabra de Dios es de parte de personas que dicen que creen en la Biblia, pero no saben lo que la Biblia enseña. Estoy tratando de que nuestros jóvenes aprendan Biblia. Aprendan Biblia. Que el día de mañana, hermano, que alguien los pare en la calle, hey, mira, y vos que sos cristiano, y que pueda decir, ¿sabes qué? Sí, la Biblia dice esto y esto y esto, pero que la manejemos. Porque es la única manera que vamos a poder resistir la tentación. Es la única manera que vamos a poder resistir al enemigo. Cuando el enemigo te diga, mira, vení vos, sí, echarte un trago. No dice la Biblia que es malo, malo es emborracharte, dice. ¿O no ha oído usted eso que dice? No es malo, no es emborrachar. Lo malo es emborracharse. Pero 1 o 2 no le caen mal. ¿Cómo no? No, ¿y dónde dice que no debes de fumar vos? Decime, a ver, enséñame. ¿Se da cuenta? Porque veamos el ejemplo. El versículo 6. Oiga, así va a llegar Satanás queriendo convencerlo con la Biblia también. Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu piedra. Oiga, él conocía la Biblia. Él la conoce. Y usted se va a topar con gente que conoce la Biblia. Y si usted no está bien fundamentado, lo va a mover. Y Jesús le dijo, jaja, pero ¿sabes qué? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muchos dicen que creen en la Biblia de tapa a tapa, pero no conocen ni un solo párrafo de ella. ¿Cómo pueden decir que conocen lo que no conocen? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos decir que somos una iglesia bíblica si no conocemos la Biblia? Porque el conocimiento de la Biblia nos llevará también a la madurez. 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. ¿Lo tiene? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué dice? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿cómo sea maduro. Eso es lo que significa la palabra perfecto ahí. Maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros no respetamos la autoridad de la Biblia y simple y sencillamente somos oidores de esa palabra y no hacedores, entonces nuestra madurez espiritual no va a llegar. Nuestra segunda base fundamental de la madurez es conocer la palabra de Dios, reconocer su autoridad. Toda palabra que sale de la boca de Dios es para sustentar, para alimentar
nuestras vidas espirituales. Una tercera cosa, pero para pasar a esta tercera parte, me gustaría que usted y yo exploráramos algunos textos bíblicos. Vaya conmigo ahí siempre en Timoteo, 1 Timoteo. Lo vamos a leer y quiero que usted en su corazón y en su mente me diga de qué está hablando el versículo. Y no tenga pena, aquí todo es válido, todos son intérpretes de la Biblia, amén. No y amén, intérpretes, amén. Cada quien lo interpreta a su manera, pero son intérpretes. Yo no he dicho que está bien, que está, no, vamos a ver. Vamos al versículo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué dice? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vamos al versículo 9. 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a, ¿qué dice? A la sana doctrina. Vale, vamos al capítulo 4, versículo 6. 6 y 7, ¿lo tiene? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la, ¿qué dice? De la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 13. Entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pregunta, ¿de qué está hablando Pablo ahí? ¿De qué? Leer las escrituras, sí, pero hay una otra palabrita por ahí que se menciona 4 veces. Doctrina, ¿verdad? De la doctrina. Esa se menciona 4 veces. Doctrina. Y en el versículo 13 del capítulo 4 se traduce como enseñanza. Está hablando de practicar y enseñar sana doctrina. En el camino hacia la madurez esto es importante. Y la doctrina es la enseñanza que sale de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 16 del capítulo 4, hey muchacho, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que estás enseñando. Y es una exhortación también para nosotros los predicadores, de tener cuidado de nosotros, no le vayamos a meter nuestro propio pensamiento a lo que la palabra de Dios dice. Si usted tiene una visión elevada de Dios y está dedicado a Él, debe también regirse por lo que enseña su palabra. Y lo que enseña la palabra de Dios es una sana doctrina. Muchos cristianos tienen hoy ideas vagas acerca de la doctrina. Y muchas veces, a veces como pastores, predicamos sermoncitos para cristianitos. Sí, son muy finos, son muy bonitos, interesantes, pero a veces, hermano, la gente termina confundida, triste, entusiasmada, pero raras veces escuchamos un sermón que hable sobre doctrina básica fundamental. Algo que nos haga crecer. Casi no escuchamos de las verdades de Dios, porque cuando hablamos de las verdades de Dios, mucha gente se espanta. Y le voy a mencionar algunos temas que estuve ahí seleccionando. El cielo. Todos queremos ir a oír del cielo, amén. ¿Cuántos quieren oír del infierno? Pero sin embargo es parte de la doctrina. Enseñar que el infierno es el lugar donde van todos aquellos que no creen en Cristo. Ay, pastor, no hable de eso porque espanta a la gente. Es terrorismo religioso. No, hermano, la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña y mientras la Biblia lo enseña, nosotros lo vamos a seguir enseñando. Ya no queremos hablar del pecado. Si hablamos de Cristo, pero hablamos de una manera no presentándolo como Salvador. No hablamos de los ángeles, del Espíritu Santo. No hablamos de la salvación, de la posición del creyente, de la carne. Son temas doctrinales que muchas veces no queremos o no conocemos.
¿Sabe por qué? Porque todo esto espantaría a la gente. Le diría que están en pecado y al menos que se arrepienta irán al infierno. Escuché a un maestro de predicación bíblica hace un rato, como unas 3, 4 semanas. Escuché a un maestro de predicación bíblica que le decía a los hermanos: hermanos, no sean golpeadores cuando prediquen. Hermanos, no necesitamos ser golpeadores para enseñar sana doctrina. Solo necesitamos estar seguros que lo que enseñamos está en la palabra de Dios. Y si usted en algún momento se siente incomodado por lo que se enseña o por lo que se enseña este día, hermano, no se moleste conmigo. Yo solamente soy el predicador. Créame que he tratado de buscar las palabras más adecuadas para decir que necesitamos aprender, practicar, enseñar sana doctrina. No son mis palabras lo que le incomoda, sino que el Espíritu Santo que lo está sacando del error para que dé ese paso de fe y sea obediente a la palabra de Dios. No soy yo. La palabra de Dios. La madurez espiritual viene con una buena práctica de la sana doctrina. Cuando usted conoce el fundamento de su fe, cuando usted conoce su Biblia, cuando usted conoce lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fíjese bien en esto: si nosotros realmente entendiéramos a cabalidad lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, créame que tal vez nuestras vidas fueran más agradecidas con el Señor. Yo no digo que no es agradecido, digo más. Más. La madurez viene con una buena práctica doctrinal. Y un último, que de esto casi ya no se habla en las iglesias, porque a veces nos envolvemos en otro tipo de tema y queremos motivar a la gente y queremos hacer acá y queremos... Hermano, hay algo que debe ser siempre parte de nuestro crecimiento hacia la madurez. 2 Corintios 7:1. Según de Corintios 7:1. El ser maduros necesita disciplina. Usted quiere ser un cristiano maduro, sea disciplinado en las cosas de Dios. Sea constante. ¿Lo tiene? Leémoslo entonces. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿el qué dice? La santidad en el temor de Dios. Cuarta cosa para nuestro crecimiento: santidad. Generalmente hablar de santidad en la iglesia muchas veces es un tema que incomoda. Obviamente va a incomodar porque a veces nos están tocando la llaga. ¿Quién no tiene sus debilidades? ¿Quién no hace cosas que saben que no es correcto? ¿Quién no se ha descuidado de su santidad personal y se ha dejado arrastrar por la contaminación del mundo? Yo creo que casi todos. Deberíamos de seguir así. La Biblia es clara: limpiémonos de toda contaminación. Personas que no saben amar o perdonar, personas que cargan en sus corazones pensamientos y sentimientos que no son propios de un cristiano, solo porque no quieren renunciar a su orgullo o demandas egoístas. Hermanos, no podemos vender nuestra santidad ni rebajarnos a los principios del mundo. La santidad es importante. Por eso dice en el versículo 7, en la segunda parte, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es tenerle miedo. El temor de Dios es honrar a Dios aun cuando no estemos en una iglesia, cuando estemos en casa, cuando estemos trabajando. Ese es el temor de Dios. Nuestra santidad tiene que estar basada en el respeto hacia Dios. ¿Quiere saber usted cuánto le teme a Dios? Solo fíjese en lo que hace. Si lo que hace, dice y piensa glorifica a Dios, entonces le estás honrando. Pero si es todo lo contrario, tenemos un problema. Dice Hechos 12:14, Hebreos 12:14, de que sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué santidad está hablando? De la santidad que Cristo te dio cuando lo recibiste en su corazón. Esa santidad que honra a Dios, esa santidad que nos hace exclusivos para Dios. ¿En dónde nos encontramos cada uno de nosotros en términos de santidad y comunión con el Dios viviente? No podemos vivir vidas cristianas a media y esperar que Dios nos responda.
Hermanos amados, en resumidas cuentas, madurar significa ser como Cristo. Cristo le dio el puesto a Dios que se merece, usó la autoridad de la Escritura, practicó y enseñó sana doctrina y cuidó de su santidad personal. En el camino hacia la madurez espiritual usted tiene estas 4 columnas que debe tomar en cuenta. No puede ser maduro si le falta alguna. No puede ser maduro si usted sigue ignorando a Dios. No puede ser maduro si usted sigue ignorando su palabra. No puede ser maduro si sigue ignorando la sana doctrina. No puede ser maduro si usted sigue ignorando la necesidad de una santidad. No puede. Pero hoy usted puede comenzar dándole el lugar que le corresponde a Dios. Hoy podemos abrir nuestro corazón y hacer esos cambios que sean necesarios. Dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Y todos ustedes están llenos de vida, porque Cristo está en ustedes. Solamente es de comenzar a disciplinarnos y comenzar a practicar los fundamentos de nuestra madurez cristiana. El que tenga oídos para oír, que oiga.